Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al constituyente Arle Herrera, profesor universitario, periodista, poeta, cuentista, cronista. Pudiéramos hablar con él de todos estos temas, pero lo hemos invitado especialmente por el tema del Esequibo, ya que él, su trabajo de grado fue un libro que ya se ha hecho un clásico en estos temas, que es ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Y bueno, ahora se ha planteado el tema del Esequibo, sobre todo a raíz de esta especie de negociación que está haciendo el llamado gobierno de transición con el territorio que está en reclamación. Quería que nos pusiera un poco en auto sobre cómo fue ese proceso del laudo de París de 1899. Bueno, mira, en primer lugar, este es un libro para mí un poco extraño. No es precisamente mi libro más querido. Porque fue un compromiso académico, ese fue mi tesis de grado, y yo le estaba haciendo un trabajo al doctor Carlos Ramírez Faría, que murió, sobre los problemas fronterizos con Colombia, y él me pidió que le investigara todo ese proceso en la Cancillería y en los libros del diario de debate del viejo Congreso Nacional. Y por eso yo estudiaba el último año de la carrera, y con Federico Álvarez nos mandó a hacer un reportaje y yo lo hice sobre la frontera, y él me dijo, oye, ¿por qué tú no trabajas ese tema para tu tesis, pero lo amplías con la frontera con Guyana y con Brasil? Y yo tomé la idea como un compromiso académico, pero el libro corrió con mucha suerte porque no solamente recomendaron su publicación, sino que además lo publicaron. Lo publican. Sí, que es lo raro, ¿no? Que es lo raro, sí. Porque siempre recomiendan y nunca publican. Y se agotó la primera edición rápidamente, quizás por el lenguaje periodístico, como tú lo señalaste. Se agotó en los liceos y lo buscaban en las escuelas militares. Y me convirtieron en un experto en fronteras sin yo serlo, sin tener la menor intención. Me llamaron para que diera un posgrado en la Facultad de Humanidades, y por supuesto yo no acepté, le dije, no hace un posgrado si yo no tengo posgrado. Pero usted es especialista en la materia, eso es lo importante. Digo, yo no soy especialista, pero tuve que hacerme un poco especialista, porque además es un tema, Clodovaldo, que se va escribiendo todos los días. Cuando no es el Esequibo y se queda tranquilo aquí, entonces revienta lo del Golfo, una vieja reclamación que tiene Colombia en las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela. Y con el Esequibo, pues ya las fechas cardinales están allí. Yo creo que hay tanta bibliografía sobre este tema, mucho más que sobre Colombia, que hablan de cómo fue despojado el país en un laudo, el laudo de París de 1899, donde Venezuela no tuvo representante, la representaban algunos abogados estadounidenses, uno de ellos después se arrepintió. Pero no hubo representación de Venezuela, y si la tuvieron los británicos, que eran parte. En ese momento la discusión era con el Reino Unido, porque Guyana era una colonia. Era la Guayana inglesa. Era la Guayana inglesa. Y pues allí hubo ese despojo de 159.542 kilómetros cuadrados, que Venezuela a lo largo de todo el siglo XX ha venido reclamando, y que en el año de 1966, en lo que muchos denominan un momento estelar de la diplomacia venezolana, se logró que el Reino Unido aceptara debatir sobre el problema, con lo cual reconocían hasta cierto punto pues que ese laudo de París fue írrito. Y así se le da vida, pues, pero Inglaterra, una vez que se firma lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra, que en resumen establece que se deben buscar soluciones por los mecanismos pacíficos que establece la Carta de las Naciones Unidas. Una vez que se firma eso, Inglaterra le concede su independencia a la Guayana inglesa, que pasa a llamarse República Cooperativa de Guyana. Y entonces cambian un poco hasta la percepción internacional de este conflicto, porque ya no es Venezuela, un país pequeño, frente a un imperio que es el británico, que fue despojado, sino que ahora es la Venezuela rica y petrolera, que le quiere quitar un pedazo. 2 tercios, ¿no? Los 2 tercios, dicen ellos, del territorio
a una pequeña nación que apenas se asoma a la independencia, que es la República de Guyana. Entonces, allí cambia un poco la percepción, pero el problema sigue siendo igual. El país que fue despojado de ese territorio que siempre fue venezolano, que es el margen izquierdo del río Esequibo, fue Venezuela. Ahora, y es importante ese tema de la representación en el momento en que se hace el laudo, ¿no? Porque Venezuela era tratada entonces como un país, digamos, subnormal, como un país que necesitaba ser tutoreado por una potencia. Y de hecho es Estados Unidos quien de alguna forma asume ese rol de representar a Venezuela. Y en este momento es muy curioso que las negociaciones estas secretas que estaba haciendo el llamado gobierno de Juan Guaidó van como en la misma onda, ¿no? de la tutoría internacional. Sí, ciertamente las declaraciones de la representante que funge de embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido son lamentables. Son lamentables, son torpes. Ciertamente desde el punto de vista histórico son un crimen, pero más que un crimen son una estupidez. Por utilizar la famosa frase. En el siglo pasado, lo escribía yo hace poco en un artículo, la oligarquía le pedía al Reino Unido que asumiera el control de la Guayana completa, siempre y cuando enfrentara a las tropas de Ezequiel Zamora y aplastara la guerra federal que amenazaba sus intereses. Y que Venezuela, según los abuelos de esta embajadora, los amos del Valle, Venezuela no estaba en capacidad para administrar esa gran porción de territorio que era la Guayana venezolana, incluyendo el Esequibo. Bueno, es lo que la historia como que se repite, porque es una hija de esa oligarquía la que pide ahora lo mismo y dice, no hablen del Esequibo de Guyana. Sí. Eso está más claro. Esa señora es Neumann. Yo citaba hace poco el libro de Domingo Alberto Rangel, que como una Biblia sobre el capitalismo en Venezuela, que se llama La oligarquía del dinero. Y ahí está lo que es el grupo Neumann, como están todos los grupos, el Bulton, el Zuluaga, Mendoza, los dos Mendoza, el de la Polar y el Mendoza de Propinal, y bueno, que después fueron dos ramas que no tienen nada que ver, no son familias que muchos lo confunden. Bueno, ¿cómo se formó el capital aquí en Venezuela? Minuciosamente está en ese libro, grupo por grupo. Y ahí está el grupo Neumann, que es el grupo de las pinturas montanas. Yo no sé si tú has utilizado pinturas montanas, pero la propaganda decía no falla un trazo. Ahora, también hay el grupo Corimón. El grupo Corimón, sí. Hay un detalle allí importante en lo que es actualmente el problema, ¿no? Poniendo el problema en la actualidad, que es que Guyana ejerce soberanía sobre ese territorio, porque bueno, le fue concedido en ese laudo, ¿no? Pero además está pretendiendo ejercer soberanía sobre áreas marinas y submarinas que en tal caso estarían en disputa, incluso en caso de que quedara todo el territorio como guyanés. Esas áreas marinas y submarinas no están delimitadas, no puede haber explotación de recursos naturales allí, y sin embargo ahí está la ExxonMobil, ¿no? Sí. Ese es un detalle muy importante en este contexto. Es importante, es preocupante, porque esas son situaciones de hecho. Cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, era relativamente joven todo lo que se conocía como derecho, y se conoce ahora como derecho de mar. Estaban en plena discusión lo que es plataforma continental, mar territorial, que eso es lo que ha llevado también al debate con Colombia en cuanto a qué parte le podría corresponder por ser ribereño del Golfo de Venezuela, gracias también a un despojo. A un despojo y a que nosotros firmamos una famosa acta de Castillete que traía la frontera desde el Cabo de la Vela hasta Castillete. Si las fronteras se mantienen como se acordaba en un tratado aceptado por Colombia y rechazado por nuestro Congreso, que fue el Tratado Pombo-Michelena, la frontera empezaba en el Cabo de la Vela, es decir, toda la Guajira era venezolana. No tuviéramos ese problema, pero bueno, eso forma parte de la historia, eso ya es, como dicen, clavo pasado. Está allí, el problema está allí. Ahora, y el petróleo, Clodovaldo, en el Golfo de Venezuela pues siempre se ha hablado
de las riquezas petroleras o de la riqueza petrolera que yace en el subsuelo. Y aquí en Guyana, en su plataforma continental también, en el Esequibo. Y las concesiones que hace Guyana son también parte de provocación, mucho de propaganda, de lo que consiguen o no consiguen, pero forma parte de provocación para convertir a Venezuela en un país agresor. Venezuela tiene que moverse allí, bueno, pues... Con mucha cautela. Como un esgrimista, porque hay una provocación donde, obviamente, en este momento, países como las grandes potencias, Estados Unidos, el mismo Reino Unido, están esperando que Venezuela haga un poco lo que hizo Irak con Kuwait, que se medio meta allí. Sin embargo, Venezuela ha hecho sentir su presencia, la Armada venezolana, cuando se han metido hacia el mar territorial venezolano, pues ha detenido barcos tanto de la Exxon como barcos que supuestamente andan haciendo estudios oceanográficos, etcétera, etcétera. Pero el petróleo es otra vez el manzana de la discordia. Lo es allí y lo ha sido pues, en casi todos los conflictos del siglo XX. Ahora, hay otro aspecto importante geopolítico de este conflicto, que es la boca del Orinoco y la salida hacia el Atlántico por parte de Venezuela, ¿no? que quedan allí comprometidas de alguna forma con este conflicto con Guyana. Allí quedan, como si utilizamos un lenguaje coloquial, taponeadas. Si Guyana sigue dando concesiones allí, asumiendo un mar territorial que no le corresponde, como no le corresponde el territorio Esequibo. Y allí entra el debate sobre lo que es el derecho del mar, que allí en esa zona no ha sido delimitado. Y que pues está en una, valga la expresión, que es la que se utiliza, en una zona en reclamación. Por lo tanto, pues, eso forma parte de esa provocación. Y lo otro es unos señores, en este caso el señor Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, es decir, que está asomando cuál es su política exterior. Una de las cuestiones que ha habido en Venezuela, a diferencia de Brasil o de la misma Colombia, es que la política exterior no es una política de Estado, sino de gobierno, y por lo tanto cambia con los gobiernos, y cambia inclusive en tiempos electorales, las convierten en materia electoral. Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, cambian los gobiernos y su política es una. Y su geopolítica y su visión como gigante de Sudamérica es una. Y en Colombia más o menos es la visión de la oligarquía colombiana. Mirando hacia el Caribe, mirando hacia el Golfo de Venezuela, mirando hacia el Atlántico. Con nosotros la cuestión cambia. Por eso se rechaza en Venezuela el Tratado Pombo-Michelena, porque hay enfrentamientos entre las facciones políticas del momento. Por eso se firma el Acta de Castillete. El Acta de Castillete, el gobierno de turno dijo que lo firma porque Cipriano Castro venía entrando por la frontera. Como en efecto era verdad, yo venía entrando y entró, pero tú por eso no vas a firmar un tratado que comprometa el territorio de un país, su soberanía. Todo lo contrario. Inclusive si es en unas elecciones y tú ya estás terminando tu gobierno, tú no debes firmar. Tomar medidas de eso. Tú le dejas al otro gobierno que haga eso. Bueno, aquí esa fue la excusa de que Cipriano Castro venía entrando por la frontera. Y cuando se firma el tratado de 1941 con Colombia, la excusa del gobierno es que Venezuela no tenía condiciones para una guerra con la República de Colombia, y entonces había que firmar. Cuando el doctor Rafael Caldera, en su primer gobierno, firma el nefasto protocolo de Puerto España, que congela durante 12 años, eso fue en 1970, congela durante 12 años el diferendo con Guyana. Guyana era una colonia que todavía no se consolidaba como república independiente a lo interno, su población, su conciencia. Y tú tenías que discutir con esa y no darle 12 años donde se creaba una nacionalidad, una conciencia de país, una posesión durante 12 años del territorio, que no es cualquier cosa. ¿Por qué dice Caldera que
que firmó años después, porque los colombianos estaban presionando sobre el Golfo de Venezuela y había que establecer prioridades. Vamos a atender lo del Golfo y después nos ocupamos de un Guyana. solo frente. Así es. Y entonces pues firmamos ese protocolo que realmente les dio 12 años a Guyana para que se formara realmente como una república independiente y para que ejerciera posesión sobre un territorio en reclamación. Hoy día, un presidente paralelo, interino, autoproclamado, irresponsable, realmente toma decisiones sobre política exterior cuando todavía ni siquiera es gobierno y es una irresponsabilidad. Porque cuando esta señora dice, Clodovaldo, cuando ella dice el Esequibo de Guyana, ella es la representante, ella podría no valer nada hasta su nombramiento, pero ella es representante del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, no el presidente interino, sino que es el presidente del Parlamento, quiera uno o no quiera. Ganó unas elecciones y es el presidente. Ese sí es un cargo reconocido mundialmente. Y esa opinión del presidente del Parlamento venezolano pesa en cualquier tribunal. Claro. Pesa en cualquier tribunal cuando tú reconoces que ese territorio es de la República Cooperativa de Guyana, como lo hizo este irresponsable señor. Entonces, uno tiene que ver si el señor Guaidó tiene visión histórica de dónde se encuentra parado, si tiene visión histórica del país, de la República Bolivariana de Venezuela, de sus problemas en el mundo, si tiene una visión geopolítica para ser un estadista, para dirigir un país, no solo por lo de Guyana, también por lo de Colombia. Cuando pasa hacia aquel lado y lo hace con las fuerzas irregulares, quienes decretan un toque de queda para facilitarle su entrada, porque el gobierno colombiano dijo que ellos no se ocuparon de eso, de ese grupo paramilitar llamado Los Rastrojos, un grupo que descuartiza gente. Bueno, si tú haces una antología del horror, del crimen, en cualquier página entran Los Rastrojos. Que el que se dice presidente interino de este país diga, yo no sé con quién me retraté, porque yo me retrato en cualquier esquina. No es que te retrataste, es que pasaste con ellos, que es distinto. Claro. Entonces, es con dos países, con su embajadora en el Reino Unido, que es quien nos despoja del Esequibo, y con el propio candidato o presidente interino en el asunto de la frontera, cuando nosotros tenemos un diferendo con Colombia sobre las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, país con el que tenemos 2.219 kilómetros de fronteras, de fronteras calientes, Así es. que siempre están moviéndose y que tienen una gran riqueza inexplorada todavía. De manera que este señor debería ser un poco más responsable. Ahora, profe, se plantea que, digamos, esta reflexión sobre cómo los gobiernos han ido cambiando, ¿no?, sus posiciones, coyunturas, etcétera, pero dentro de los gobiernos de la revolución, el gobierno del comandante Hugo Chávez y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿ha habido algún cambio en el enfoque? Porque se dice que mientras estuvo un gobierno, digamos, afín allá en Guyana, la relación del comandante Chávez fue diferente, que estuvo, digamos, estuvo más laxo en cuanto a la reclamación, o se ha mantenido una posición firme al respecto. No, yo creo que Chávez lo dijo claramente sobre el Esequibo, lo que es la posición de Venezuela, y si es la misma posición, acuérdate que el canciller de Chávez en los últimos 6 años era Nicolás Maduro. De manera que en política exterior es más o menos la misma visión. Los cambios que pueden darle los tiempos, las circunstancias, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Guyana, pero en cuanto a la política frente a las reclamaciones de Venezuela, del Esequibo, y frente a Colombia, creo que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tienen la misma posición. Ya para finalizar, ahora volviendo a su rol de periodista y de profesor universitario, ¿cómo ha sido el comportamiento de los medios de comunicación venezolanos con respecto a estos temas del Esequibo y de Colombia? Mira,
Cuando la señora, yo lo escribí en estos días, cuando la señora Neumann, ella dice que no se debe hablar del Esequibo, es otra de las cuestiones que realmente te impactan como venezolano, como patriota, como nativo de esta tierra, no como chavista. Eso te molesta al chavista y a cualquier persona con un poquito de sangre el nacionalista en sus venas, pues. Sea Adeco, sea Copellano. Pues. Yo sé porque yo entrevisté a esta gente de la Cuarta República y no tiene nada que ver con esa posición entreguista y muchos han criticado a Rafael Caldera. Hay un caso, cuando se firmó el protocolo de Puerto España, el embajador en el Reino Unido era Jorge Olavarría, era el embajador de Rafael Caldera y molesto con aquella posición le renunció en el mismo momento y se vino para Venezuela. Entonces dijeron que era una renuncia aparatosa. Bueno, a todo lo que hacía el doctor Jorge Olavarría le decía que era aparatoso. Sí. Pero fue la posición de alguien que se indignó frente a ese problema y que era una persona de derecho más bien. Entonces, los medios de comunicación aquí siempre han mantenido una posición de silencio, de ocultamiento de la información, de no lanzar esto al debate. Y cuando la señora dice no se hable del Esequibo, no es la primera vez que lo hace. En el Congreso de 1941, Andrés Eloy Blanco se paró para pedir más información para el pueblo. El joven Andrés Eloy Blanco en ese momento, y él decía, Venezuela debe saber qué forma tiene su madre geografía. Venezuela debe saber dónde empieza y dónde termina la patria. Eso lo pedía. Y Rafael Caldera también, que era un joven diputado, y él decía, yo hablo con los dueños del tiempo, del Espectador de Colombia, y allí tratan los problemas limítrofes abiertamente. No así aquí en Venezuela, donde dicen que si lo hacen le van a dar armas al enemigo, y siempre tienen una excusa para no dar información sobre este proceso. En esta situación, cuando la señora Neumann dice esa barbaridad que compromete nuestra soberanía, los medios han actuado más bien guiados por un antichavismo, porque están enfrentados a Maduro, pero no por los intereses soberanos de la República de Venezuela. Han agarrado la línea, ¿no? De no decir nada. Agarraron la línea de la señora Neumann. Esa es la línea de la oligarquía. Guarden silencio que ese tema sabemos nosotros. Y la constituyente, profesor, usted como integrante de la constituyente, ¿qué puede aportar en este momento sobre ese tema? Bueno, la constituyente ha mantenido una posición de defensa, ha hecho suyo el lema de nuestras Fuerzas Armadas. El sol de Venezuela nace por el Esequibo, que no es una simple consigna, y la posición que han expresado quienes dirigen la Comisión de Política Exterior, las comisiones de defensa de la Asamblea, es en defensa irreductible de nuestra frontera por occidente y de un territorio nuestro que es el territorio Esequibo. Esa es la posición de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, le doy las gracias al profesor Real Herrera. Orgullosamente además digo que fui su estudiante, y al equipo técnico integrado hoy por Alejandro Pérez y Emilio Laperuta. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, en primer lugar los invito para que se suscriban al canal de YouTube de laiguana.tv y también para que le den a la campanita para que reciban las notificaciones del caso, tanto de las entrevistas de cara a cara como de los otros programas de La Iguana Televisión. A ustedes, amigas y amigos, entonces será hasta la próxima vez. Saludos, amigas y amigos. Si tienen alguna pregunta sobre este tema del Esequibo, de la controversia venezolana sobre el territorio Esequibo, pueden escribirnos en la parte de comentarios del canal de La Iguana Televisión, y también si tienen alguna sugerencia sobre otros entrevistados, sobre otros temas para tratar en cara a cara, serán bienvenidos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.